Bueno, a mí me tocó explicar lo que sería la economía occidental, que tuvieron varios puntos que valen destacar, que yo considero que son dos los que se destacan. Eh, bueno, el primer punto es que se proyectan las inversiones en obras públicas y también se aplica una economía que era capitalista, sino en un fondo era capitalista mixta. Luego el Estado se compromete y empieza a enfocarse más en lo que serían los trabajadores y se compromete a darle a los trabajadores sus derechos básicos, como las vacaciones pagas, las 8 horas al día, aguinaldo y demás cosas. Luego, también está que esto es a lo que destaco yo, que, en, que las empresas en gran cantidad se vuelven multinacionales. Y gracias a eso aumenta el número de mujeres que trabajan fuera de sus casas. Y también hay otro motivo por el que pasa eso, que es porque la tecnología, la maquinaria iba avanzando y por ahí las actividades domésticas, sí, las actividades domésticas ya se podrían hacer desde otro punto y no a través de las mujeres, como en ese tiempo se hacía. Em, Luego las mujeres, en base a eso, pudieron mejorar su nivel académico ya terminando el nivel secundario y hasta metiéndose en carreras universitarias. Y, y nada, las mujeres, o sea, se intentó que las mujeres vuelvan a trabajar en los hogares, pero, hasta la Segunda Guerra Mundial se intentó eso, pero no tuvo ningún resultado. Bueno, luego, eh, a través de los derechos del trabajador, hubo una gran tranquilidad y bueno, una reducción masiva de los movimientos obreros. Y, y nada, otra característica fue la adquisición del estado de bienestar, ¿no? Que en el estado del bienestar fue cuando estuvo la llamada dorada, que fue donde hubo capitalismo. Y nada, eso pudo hacer que la economía crezca y que pueda mantenerse como un modelo de consumo. Bueno, yo voy a hablar de la economía latinoamericana. Esta economía mantuvo un modelo agroexportador que consiguieron los precios de las materias primas más baratos. El proceso de industrialización se mantuvo en las siguientes regiones: Chile, México, Argentina y Brasil. El resto de las naciones latinoamericanas tuvo un crecimiento muy débil porque mantuvieron el modelo de la demanda y materia prima, cuya demanda aumentó a un ritmo inédito. Y en 6 años de guerra, Estados Unidos necesitó la cooperación de las naciones latinoamericanas a través de compras de minerales e insumos que tenían una importante estrategia para los aliados. Por ejemplo, el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el caucho de México y el petróleo de Venezuela. También en Latinoamérica se pudo lograr nacionalizar las propiedades que pudieron hacer que las empresas alemanas pasen a ser parte del sector público. Todo eso por la consecuencia de Washington. También voy a hablar de la economía de Estados Unidos, que fue un poderío económico de Estados Unidos que le dio las opciones a los países europeos a que le compraran materias primas y demás productos. Esto necesitó el mercado para la venta de sus productos, pero debido al estancamiento europeo, ese sector se lo negaron a esas posibilidades. Se encargaron de supervisar el estacionamiento y avances económicos de Europa a consecuencia de la guerra y necesitó ayuda de los americanos para tener indicios en sus sistemas económicos. Bueno, a mí me toca hablar sobre la economía europea. Esta no se encontraba en un gran momento económico y su circuito productivo estaba mal y estaba decayendo mucho su posicionamiento en el mercado mundial.
Perdió mucho su capacidad industrial en estos momentos y esta no tenía un circuito productivo decente para poder mantenerse económicamente bien, entonces necesitó pedirle la ayuda a los Estados Unidos, los cuales se dedicaron a invertir en la economía europea, así podían reconstruirla y a través de otros métodos también pudieron ayudarla a reconstruir, como las diferentes políticas que había. Estados Unidos iba y las calmaba, y de esas diferentes formas. Estados Unidos aparte necesitaba vender sus productos y para eso utilizó el mercado europeo, lo cual lo benefició también. Esto fue el Plan Marshall, que sucedió en 1947, el cual consistió en un programa que se dedicó a la reconversión de la economía europea tras los inicios de la Guerra Fría. Esto consistía en inversiones de Estados Unidos en Europa, ya que Europa estaba muy mal, lo ayudó y de paso pudo salir beneficiado en cuanto a la venta de sus productos. Bueno, la organización de los Estados americanos consistía en un foro regional para la dialogación de el análisis de las políticas y las tomas de decisiones dentro del hemisferio. También podemos hablar de que Estados Unidos y América Latina se llevaban bien, ya que Estados Unidos era un país con un pensamiento capitalista y quería que todo el mundo sea así. Y entonces Estados Unidos siempre mantenía observado a toda América para que ninguna se pase al comunismo, que en ese momento era como el otro bando contrario al capitalismo, ya que tienen ideas opuestas entre sí. Por eso Estados Unidos se dedicó mucho y tuvo como un gran objetivo mantener el comunismo fuera de América Latina y así. Bueno, esa